Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 4 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recordándoles que también estamos transmitiendo a través de Facebook Live, donde nos pueden hacer su reporte de sintonía. Ustedes saben que yo varias veces durante los últimos días he dicho que yo no le noto al gobierno el sentido de urgencia ni a los sectores respecto a lo que está pasando. Y un día eso alguien me dijo, Randall, es que esa hablada que tienen ustedes del default es eso, es pura hablada, no está tan cerca, es un discurso apocalíptico. Y entonces me dijeron, hay varios economistas que dicen que eso es un discurso apocalíptico que no está tan cerca. Y entonces hay dos de ellos, uno del que lo conozco personalmente, lo respeto muchísimo, a don Edgar Robles, que está esta tarde conmigo también. Don Edgar, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Muy bien, ¿cómo está? Un gusto poder compartir con usted. Igualmente, don Edgar. A otro que yo no lo conozco personalmente, pero que sí tengo muchísimas referencias de él y conozco su trabajo, don Pedro Aguilar. Pedro, ¿qué tal? Bienvenido a Matices. Randall, un gusto estar con toda su audiencia, así que muchas gracias por la invitación y saludos también para don Edgar Robles. Muchas gracias por estar conmigo. Saludos a Walter Quesada, que nos estaba reportando sintonía en Facebook desde Orlando, Florida. Don Edgar, ¿es un discurso apocalíptico o no? ¿Es cierto que estamos a punto de entrar en default, en una cesación de pagos? ¿O la situación es mala, pero no es tan mala, don Edgar? Pero vamos a ver, la situación es muy mala, no hay duda. Muy mala. Bueno, es pasadita de mala, digamos. Costa Rica es un país que a nivel internacional está catalogado como de alto riesgo, como un país en donde si usted invierte en bonos de gobierno, es una inversión altamente especulativa. Estamos a unos cuantos pasos de caer en una peor calificación y de aquí al default hay por lo menos 3 escalones. O sea, lo que quiero decir es que el default no es inminente. Vamos para allá si no hacemos las cosas que debemos hacer. Y yo sí coincido con usted en que el gobierno y algunos sectores no están manejando esto con la urgencia que se debiera. Además, noto mucho juego político alrededor de las propuestas de gobierno, al igual que los sectores no tienen conciencia plena del grado de peligro con el que estamos jugando y piensan que esto es un asunto estrictamente relacionado con gente que quiere ganarse plata con bonos de gobierno, ¿verdad? Mediante pagos más altos de tasas de interés. Pero de aquí a allá sí hay que superar una serie de barreras que nuestra economía aún no tiene todos los síntomas. Tiene algunos síntomas, pero esos síntomas se van a ir sumando en el tiempo, pero no es que de aquí a diciembre vamos a estar en default o incluso de aquí a un año. O sea, los países antes de entrar en default entran en una serie de empeoramiento de indicadores y, como lo digo, el único indicador que tenemos en este momento que nos conduce hacia allá es un nivel de deuda que se considera insostenible de acuerdo a la fórmula matemática con el cual yo mido la proyección de la deuda. O sea, la deuda costarricense es insostenible para las condiciones de la economía costarricense y eso hay que cambiarlo. Si no se cambia, por supuesto vamos a caer en default, en impago. Algunas de las medidas que se han propuesto también implican pasar a default de forma inmediata. Pero estamos algo lejos de eso. Y cuando digo lejos es que todavía falta que empeore la situación varias veces más antes de caer en default. Don Edgar, si yo pienso que, digamos, el tope de la escalera es la mejor posición en la que podemos estar y el fondo es el default, usted me dijo faltan por lo menos 3 escalones para llegar a eso. ¿Cuántos escalones tiene esa escalera? Me va a preguntar. Sí, ¿cuánto nos falta para llegar al de arriba? Para llegar al de arriba, a salir de la duda de que si vamos a caer en default. No, estamos más cerca del default. Bueno, dígame, sí, para estar
bien, sin la amenaza de caernos. Estamos más cerca del punto abajo que del punto arriba. Ok, porque yo un día de eso estaba viendo, creo que era no recuerdo si era Standard & Poor's o Moody's, porque tienen diferentes maneras de calificar. Sí, bueno, diferentes notas, digamos. Sí, diferentes notas, pero había una de ellas en que yo decía, mira, nos faltan 3 efectivamente, pero tenemos 14 hacia arriba. Es decir, sí, correcto, ese es el punto, estamos más cerca del piso que la parte de arriba. Claro, ok. Pero no estamos en el piso, digo yo, para caer al piso tenemos que pasar por la transición por la cual transcurrió Argentina, por ejemplo. Y El Salvador ha estado a punto del default y aún no ha caído en default, salvo alguna situación, una circunstancia particular en que tuvo lo que se llama un default selectivo, en donde decide qué títulos paga y cuáles no, y lo que decidió no pagar fue los títulos a los fondos de pensiones, de hecho. Pero lo que quiero decir es que antes de llegar a esos puntos, la economía tiene que desarrollar unos síntomas que en este momento no tenemos. Claro, entiendo. Y de esos síntomas podemos hablar. ¿Qué síntomas? Bueno, primero el gobierno tiene que estar desesperado por conseguir financiamiento. Y hoy en el mercado el gobierno también todavía consigue colocar su deuda. No con la intensidad que quiere, pero consigue colocar su deuda. O sea, en el mercado no se nota una escasez de liquidez como se observa en todas las economías previas a un default. De hecho, todavía se hace desear un poco, ¿no? Sí. Don Edgar, todavía se hace desear un poco a veces. Sí, correcto, ese es el punto. O sea, el Ministerio de Hacienda, hay ocasiones en las que dice, declaró desierta la subasta. Un gobierno que está a punto de caer en default o cerca de caer en default, agarra lo que sea a la tasa que le ofrezcan. Y el otro gran aspecto, digamos, que ocurre en las economías previo a un default, es que se dispara la devaluación y la inflación. Entonces las tasas de interés además suben mucho. Costa Rica en este momento tiene tasas de interés que podemos decir históricamente bajas. O sea, la economía no está exhibiendo síntomas de ese default. Y hay algo que hace que caer en el default sea muy difícil, y es que hasta hace poco tiempo el Banco Central necesitaba ir a la Asamblea Legislativa para financiar el gobierno. Hoy ya lo puede hacer porque cambiaron una ley, cuando se cambió la ley del FCL para entregárselo a las personas que les suspendían o les suspendían la jornada laboral o les reducían la jornada laboral, se pasó ahí, que fue un gol, pero se pasó ahí la posibilidad que el Banco Central puede comprar bonos de gobierno de mercado secundario hasta por cierto monto. Aún eso no se ha agotado. Entonces, antes del default, yo vería al Banco Central muy preocupado por tratar de estar financiando al gobierno. Y es ahí donde se empiezan a ver, digamos, indicadores como la inflación dispararse un poco. Entonces, como le digo, o sea, todavía hay muchas herramientas en poder del gobierno, del Banco Central, para evitar una situación tan crítica como el default. Ahora, esta discusión de que la gente está diciendo vamos para default, vamos para default, vamos para default, lo que puede estar creando justamente lo que se llama una profecía autocumplida. O sea, si todos pensamos que va para default, vamos a entrar en default previo a lo que toca, ¿verdad? Claro. Lo que hay que estar claros es que la senda actual de crecimiento de la deuda no es sostenible. O sea, tenemos una deuda que es explosiva. ¿Caeremos en default eventualmente si no hacemos cambios? Efectivamente va a suceder. Pero es ahí en donde hay que llamar a la urgencia para tomar las medidas que nos permitan evitar caer en default y cambiar esa senda de crecimiento de la deuda. Es ahí en donde entra el Fondo Monetario, por ejemplo, a ayudar un poco con el costo de la transición mientras las medidas que se adopten se vuelven efectivas. Ahora, podemos hablar sobre las medidas que se pueden adoptar, porque ahí es donde yo difiero de la política que ha venido anunciando el gobierno. Pero ya casi hablamos de eso. Don Edgar, déjeme saludar a Miguel Gamboa, que nos reporta sintonía a través de Facebook y nos dice saludos desde Punta Arenas, especialmente a mi amigo Pedro Aguilar, dice Miguel. También saludos a Marco Vargas, a Manuel CRC, que dice que vio el documental Justicia del Olvido y que muy valioso, gracias Manuel. Y nos pregunta algo del default, a Alberto Bremer, a Sonia María Núñez en Alajuela, a Carlos Geotéctica, que nos saluda a todos, a Jenny Gómez, a Álvaro Agüero, a Tatiana León, gracias Tatiana, siempre está súper atenta, a Elías Ben Gutiérrez, vamos a ver, a Oscar Segura, a Dinora Mena,
a Norman Cotto. Pedro, ¿cómo lo ves vos? También lo ves como que no es inminente, pero que el hecho de que no sea inminente también nos envuelve en un juego ahí a veces un poco político, en el que es muy sexy el discurso apocalíptico. Sí, gracias, Randall. Bueno, no es inminente este año ni en los próximos meses, pero evidentemente estamos en una realidad complicadísima. Yo quisiera añadir a lo que ya mencionaba don Edgar, que hay otros organismos multilaterales que en este momento ya hay una serie de préstamos que se han venido transando, que simplemente dependen de la aprobación, muchos dependen de la aprobación de la Asamblea Legislativa. Entonces, todo ese tipo de financiamientos, si estuviéramos con un default inminente, posiblemente tampoco se dieran. Ahora, yo sí noto algunos indicadores que se han venido dando en las últimas semanas. Parte del comportamiento de que estamos viendo en el dólar, aunque también hay otros elementos, es que muchas personas, muchas empresas han comenzado a pasar sus ahorros de colones a dólares. Eso ha sido parte de la tensión cambiaria que hemos venido viendo. El Banco Central, a pesar de que tiene una posición muy fuerte en reservas, también las ha venido disminuyendo. Ahora, sí, todavía el país cuenta con herramientas antes de que ya declaremos que no tenemos liquidez para poder enfrentar nuestros compromisos. Sin embargo, aquí, y yo quisiera retomar lo que usted mencionaba, el sentido de urgencia no existe. El sentido de urgencia no existe, y yo creo que estas mesas de diálogo, a pesar de que tienen muy buenas intenciones, posiblemente el proceso que hay detrás de ellas ha dificultado muchísimo tomar decisiones trascendentales. Y uno de mis grandes temores es que después de esto, al final, las mesas de diálogo lleguen a los únicos ajustes en los cuales todos pueden estar en consenso, que son ajustes relativamente pequeños. Entonces, al final, el gobierno va a seguir con medidas paliativas y vamos a estar en esta conversación en los próximos 12 meses, partiendo otra vez de una realidad que ahora sí ya va a tener muy pocos grados de libertad para actuar. Sí, yo les confieso que yo tengo una relación de amor y odio con los diálogos, porque ayer puse en mis redes sociales, y la verdad creo que me equivoqué en la forma de decirlo, no creo aún en lo que pienso, respecto a la preocupación que hay y a la ciudadanía hablando de la gasolina a los diputados, ¿verdad? Y entonces yo ayer decía, suave, es que resulta que usted tiene un tumor y una uña encarnada, ¿verdad? Evidentemente la uña encarnada duele, incomoda, tiene que irse a curar, pero digo, no tiene sentido ir a decir, voy a ir a sacarme la uña encarnada y no ir a recibir quimio para el tumor, ¿verdad? Es al revés, porque el que le marca la diferencia entre la vida y la muerte es el tumor. Entonces alguna gente me dijo que yo estaba defendiendo algunos privilegios de los diputados. Hoy tuve que explicarme y decir, no, suave, yo también estoy a favor de que se eliminen esos gastos, pero lo que quiero decir es que tenemos que concentrarnos en lo estructural, porque eso no me mueve la aguja ni un 5, pero entonces... Sí, estoy de acuerdo en lo que usted dice, o sea... Don Edgar, vea el ejemplo más fácil. Ayer todo el mundo estaba hablando de la gasolina a los diputados y nadie estaba hablando de la renta al salario escolar. Es una distracción, es una táctica de distraer la atención sobre las cosas que son relevantes. Bien, yo soy profesor de la universidad, una gran parte de mis actividades son de carácter de empleado público, y a mí me parece que es incorrecto que no se cobre impuesto a la renta al salario escolar. Por ejemplo, el salario escolar es parte del salario, y como parte del salario tiene que estar sujeto al pago de todos los elementos asociados a un salario. Es más, a mí me parece que lo más correcto sería incorporar el salario escolar dentro de la estructura salarial para que pague renta de acuerdo a las tasas que se deberían pagar de acuerdo al salario de cada persona. Y que ahí sí sea un rebajo. ¿Perdón? Y que ahí sí sea un rebajo. Ah, sí, que sea, claro, por eso. Pero bueno, entonces, si yo fuera sindicalista y quisiera sacar ese tema de la mesa, porque hay una de las cosas a la que no se llegó un consenso en la mesa de negociación fue el tema del salario escolar. Bueno, de ahí hablemos de la gasolina de los diputados entonces, como una forma de atacar a las personas que eventualmente cambiarían el esquema de remuneración del sector público. Es una táctica divisoria que de hecho en el pasado el gobierno le ha sido muy útil para
para ganar dividendos. Entonces, hay que irse primero, cuando uno está en problemas, lo primero es dejar de cavar. Cuando está en un hoyo, lo primero es dejar de cavar para no seguir hundiéndose. Y después hay que ver cómo hace uno para empezar a salir de ese hoyo. Dejar de cavar significa empezar a hacer aquellas cosas que tienen mayor impacto sobre las finanzas. Y lo que tiene mayor impacto sobre las finanzas en este momento son los salarios de los empleados públicos. Salarios que se han visto incrementados de forma desproporcional a partir del año 2008 con aquel famoso plan, no me acuerdo cómo se llamaba. El plan Escudo. Plan Escudo, correcto. Después de ahí la cosa se desordenó. Empezaron a crecer las plazas de los empleados públicos, los salarios prácticamente se duplicaron, cuando la inflación en este periodo si acaso alcanzaba 20%. Y bueno, entonces se nos hizo un Estado que es más grande porque paga más, ha creado disparidad en la distribución de la riqueza, porque la misma OECD indica que el empeoramiento en la distribución de la riqueza en Costa Rica es en parte responsabilidad del incremento en los salarios de los empleados públicos. Y las finanzas públicas llegaron a un nivel totalmente insostenible, o sea, el incremento en los salarios no se hizo de acuerdo a la técnica, se hizo de forma irresponsable y es el causante de que hoy estemos donde estamos. Entonces, si lo que queremos es regresar a la situación pre-2008, lo evidente para mí es deshacer lo que se hizo, y deshacer lo que se hizo significa empezar a ahorrar asuntos relacionados con salarios. Ahora, no se pueden bajar salarios en valor nominal, o sea, ahora con la aplicación de la regla fiscal, a partir del próximo año los salarios de los empleados públicos no se van a poder cambiar hasta que el nivel de deuda PIB regrese por debajo del 60%. Eso va a tomar por lo menos 10 años. Entonces los salarios de los empleados públicos se van a empezar a ajustar por inflación, aunque sea un 2%, un 3%, etcétera, a lo largo del tiempo. Pero podríamos ayudar en ese proceso. Podríamos ayudar, por ejemplo, congelando los puestos que quedan vacantes en el sector público. ¿Por qué quedan vacantes? Porque más o menos el 3% de la población se pensiona todos los años, de la población de empleados, o porque se liberan plazas que gente renuncia. Bueno, podríamos congelar temporalmente esas plazas, y si son 3% por año, en 5 años tenemos 15% menos de empleados públicos, lo cual se suma al hecho de que los salarios se van a corregir por inflación. Claro. Entonces ahí tenemos dos medidas que son muy efectivas para reducir a la situación a pre-2008, en lugar de estar pensando en aumentar impuestos, porque todo lo que ha hecho el gobierno, o sea, el gobierno tiene una fijación excesiva en el tema aumentar impuestos. O sea, ya es un tema ya casi que hasta caprichosa, se puede decir, ¿verdad? Porque es muy fácil, don Edgar, porque usted sube impuestos y al mes siguiente los cobra. O sea, usted no tiene que esperarse a los 5 años. Pero sí, lamentablemente ahí, yo creo que eso es lo que va a pasar a partir del 21 de este mes, a partir de mañana. Y yo he seguido muy de cerca las mesas de negociación, y yo creo que a veces los medios informan solo lo que pasa en las plenarias del centro de convenciones, pero vale contar un poco cómo es que se han dado esas negociaciones. Para empezar, hay 70 sectores, ¿verdad? 70 sectores que les dicen manden propuestas. Hay propuestas que no tienen ningún fundamento empírico, propuestas que no fueron estudiadas. Esas propuestas se las mandan a un equipo técnico del gobierno que en 4 o 5 horas tiene que ordenarlas, y a veces de solo un tema hay más de 1.200 propuestas. Eso lo hacen en 4 o 5 horas. Se las devuelven a los sectores, a las 70 organizaciones. Las organizaciones las tienen que puntuar, y al día siguiente a las 7 de la mañana las vuelve a ver la mesa técnica. Con que un sector, más con que una representación de esos 70 diga no estoy de acuerdo, aunque no lo justifique, aunque no lo defienda, a la propuesta queda que no hay consenso. Entonces ahí usted tiene a los sectores, tiene a los empresarios, tiene a los sindicatos, tiene a la economía social. Entonces los temas duros, los temas que realmente pueden ponerle un cronómetro distinto y entrarle al problema estructural, no se están dando. Todo el mundo está de acuerdo con el impuesto a la lotería, con los temas neutros, que van a tener un poco impacto. Entonces yo creo que una de las conclusiones que va a hacer todo esto, el gobierno va a llegar a decir: hicimos el ejercicio democrático, incorporamos a todos los sectores, hicimos el mejor esfuerzo, se toman la foto todos, ¿verdad?
parece un batallón lo que uno ve ahí, y al final el efecto en el déficit va a ser reducido, y conclusión, lo que ya estamos viendo estos días, más impuestos, que es totalmente contrario al punto de inflexión que deberíamos de estar buscando. Déjame responderle a Manuel Rodríguez, que dice, hoy también es pregrabado. No, Manuel, de hecho toda esta semana ha sido en vivo. Los únicos pregrabados fueron el jueves y el viernes pasado, que yo estaba de vacaciones, pero toda esta semana han sido en vivo. En ese sentido, Pedro, a mí me parece, digo yo, todas las veces que entrevisté a Jorge Vargas, pero particularmente durante la espera del diálogo, a mí me quedó muy claro en la entrevista que el diálogo no iba a pasar y que él se iba a ir de vacaciones, porque, digo, apenas me dijo, vea, si hay uno que diga que no me voy, yo dije, no, pues que te vaya muy bien, Jorge, Dios te acompañe, porque era evidente que eso no iba a pasar, pero el diseño de ese diálogo, realmente yo lo extraño, porque tenía un montón de redes de seguridad, cada uno de los sectores tenía que aportar algo antes de pedir, y además tenía un plazo, y además tenía una mecánica, y además eran 23, si no me falla la memoria, Pedro, es decir, era una cosa muchísimo más útil que alguna gente me ha criticado por esto que he dicho, pero el otro día estaba viendo el diálogo en la plenaria y era el presidente en una pizarra a decir, ¿cuáles son las reglas del diálogo? No se interrumpan, o sea, yo decía, por Dios, esto es un diálogo nacional, Pedro. Y sin sentido de urgencia, ¿verdad? Es decir, no se han priorizado los temas. Yo creo que hay bastantes diagnósticos, hay bastantes explicaciones de la causalidad del fenómeno que estamos teniendo, pero esa ha sido la dinámica en las mesas de diálogo, y al final inclusive hay momentos en esas mesas donde se interrumpe la sesión, se va por un lado la izquierda, por otro lado la derecha, a que se pongan de acuerdo a ver cómo vuelven a rehacer la mecánica de la plenaria para poder seguir con la discusión. Es decir, ni siquiera ha estado empoderado el equipo técnico del gobierno para poder centralizar la toma de decisiones. Y bueno, yo creo que esa va a ser una de las conclusiones. Hay que ver, eso sí, la posición que va a tener en este caso el Congreso, que de momento ha sido rechazo a todo lo que tenga que ver con impuestos, que pareciera ser una de las soluciones que va a tratar de plantear el gobierno. Mire, Randall, yo participé en una de las mesas de diálogo, yo dirigí una de las mesas de diálogo de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular, la de reforma del Estado, tremenda mesa, por cierto. Okay. Recibimos cerca de 150 propuestas generales que a la hora de hacerlas específicas eran más de 500 propuestas. Se analizaron mucho en la dinámica que menciona Pedro, se analizaron las propuestas, los diferentes grupos, y logramos consenso en una, nada más. Altos consensos en otras, pero en una. Y cuando uno mide la efectividad de eso para el tema de reforma al Estado, es muy reducida. Yo me temo que parte de la estrategia que va a utilizar el gobierno es decir, mire, aquí se reunieron esta gente, son todos los grupos importantes del país desde el punto de vista social, y llegaron a proponernos cosas que implican la eliminación de la gasolina para los diputados. Eso nos ahorra 0,0001 del PIB, y entonces no queda más que aumentar impuestos. Es como limpiarle la cara a la propuesta preestablecida por parte del gobierno para terminar en lo que ellos quieren, que es aumentar el IVA en realidad. O sea, cuando el gobierno sale a decir que llegó a un acuerdo o que tiene una propuesta para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y dice que está basado en 3 impuestos, en el impuesto a las transferencias financieras, que no tiene ningún sentido, o sea, que causa retroceso en materia de todo lo que hemos avanzado en el sector financiero, en impuesto de triplicar los impuestos a las propiedades, inviable, y aventar el impuesto sobre la renta. Bueno, ahí se puede hablar de algo. Casi que lo hizo con la intención de que se lo rechazaran para después de proponer realmente lo que tenía detrás del plan, que era aumentar el IVA. O sea, es que hay pocas posibilidades para aumentar impuestos ya. Entonces, esa ansiedad por aumentar impuestos se nota cuando lo primero que menciona el gobierno no es reducción de gasto público. Lo primero que sale a informar a la prensa es, bueno, en la mesa de diálogo se dijo que hay que aumentar el IVA o hay que disminuir las exoneraciones sobre el IVA, cuando la mesa no estaba proponiendo exactamente eso. Pero bueno, casi que dijo, bueno, aquí está la justificación para poder aumentar impuestos, y del gasto nada se menciona, del plan para reconstruir la economía nada se menciona. Entonces es una fijación obsesiva sobre el tema de impuestos. O sea, desde un principio ese era el plan A, B, C y D del gobierno, aumentar impuestos.
Y a mí me parece que en las condiciones actuales, pensar en aumentar impuestos sería asestarle un golpe muy fuerte a una población que ya está muy golpeada por la crisis, y un detrimento al tema de reactivación económica, que ha sido muy incipiente y que más bien retrocederíamos de lo poquito que hemos logrado avanzar desde el punto más bajo de la pandemia. Otra cosa que yo me pregunto en esa relación que les contaba de amor y odio con el diálogo, es que a veces hay días en que yo me despierto y digo, pero ¿para qué diálogo? Si las decisiones que salgan de ahí no son vinculantes para nadie. Y entonces, quienes van a tomar la decisión, que son los diputados, en su mayoría, están afuera, están discutiendo otras cosas, ¿verdad? Están ahí en la asamblea discutiendo otras cosas. Cuando lo que deberíamos fomentar con un sentido de urgencia, señores diputados, establezcamos un proceso de diálogo político real, en lugar de irse 3 semanas de vacaciones, donde empecemos a establecer una forma de avanzar en los cambios estructurales, Pedro. Y entonces a mí a veces realmente yo digo, pero ¿para qué diálogo? Si estos señores proponen, y los diputados, que son el centro, el que debería estar en el foco de esto, bueno, están en otra cosa, Pedro. Y tal la clase de disonancia, que mientras está el diálogo para ver cómo mejoramos las finanzas públicas, los diputados están aprobando exoneraciones del IVA al INA. En medio de la crisis fiscal. Sí, y también el gobierno se aprovecha, porque ahora que ustedes conversaban el tema, por ejemplo, quitar las exoneraciones que hay en el IVA, en la mesa de diálogo lo que se dijo fue llevar al 13% a la canasta básica, hacer una canasta básica reducida y aprovechar el mecanismo de devolución a los estratos de más bajo ingreso. Parte de las preocupaciones que se hablaron fue, bueno, pero es que los sistemas nunca funcionan, ¿cómo se vamos a asegurar que la gente efectivamente eso se lo van a dar? Y hasta se dijo que en los últimos 2 años se había avanzado muchísimo en ese tema, del 2018 a hoy, y que hasta se podía hacer de manera anticipada con la gente más pobre para que no tuviera un efecto el aumento en el IVA. Y se habló de no tocar el IVA de salud y el IVA de educación. Sin embargo, lo que sale diciendo el gobierno al final es otra cosa. Y yo quisiera apuntar algo muy interesante. También creo que los sectores cayeron en la trampa. Los sectores cayeron en la trampa porque en lugar de aprovechar más allá de las diferencias ideológicas y sentarse, ¿verdad?, a no más impuestos, vieron la vitrina como seguro casi nunca se ven. Entonces los empresarios se metieron en los temas polémicos a tratar de afectar algunas cosas de los sindicatos de los empresarios, pero siempre para más impuestos, para todo lo que nos ha constantemente desde hace mucho tiempo nos da más costos, nos resta competitividad. Esa ha sido la dinámica. Cuando uno revisa las propuestas de reactivación, de ingresos, de gastos, todo está relacionado a cómo un sector le puede dar más impuestos al otro, por temas meramente ideológicos en algunos casos. No se tomó la posición de decirle, no, pidamos compromisos al gobierno. Además de que el mecanismo que una persona se oponga ya no hay manera de avanzar, eso también le ha restado legitimidad a las discusiones. Y bueno, ya mañana estamos prácticamente en cuenta regresiva y vamos a ver al final qué es lo que puede salir de eso. Pero claro, creo que los sectores desaprovecharon esa oportunidad. Que igual va a salir algo, es más, voy a decir algo horrible, a mí me preocupa muy poco lo que salga de ahí, porque no es vinculante para nadie, por eso, digamos, y porque el verdadero diálogo va a ser en otro lado. Pero aún así, yo no solo, don Edgar, creo que el gobierno está fijado ciegamente con el tema de los impuestos, sino que hay mucha ciudadanía que no entiende o que no conoce la magnitud de la situación, ¿verdad? Entonces, yo aquí estoy leyendo algunos comentarios en Facebook, entonces ahí decían, y Randall solo habla de los empleados públicos. ¿Cuándo nos metemos a las exoneraciones? Metámonos a las exoneraciones entonces. Salario escolar, aguinaldo, gasolina. ¿Quieren meterse a esas exoneraciones? ¿Están seguros? Ahí alguien decía, no, es que los asesores de los diputados, vean, uno puede hablar de un tema moral con respecto a los asesores de los diputados, pero eso no mueve ni un 5. Realmente Costa Rica tiene 2 problemas, 2 disparadores del gasto. Y uno es la deuda, por supuesto, y el otro es las remuneraciones. Y tiene algunos otros problemas más, pero esos son disparadores del gasto. Y entonces una vez me acuerdo que Albino Vargas me decía, vio que el problema uno no son las remuneraciones, es la deuda. Y por supuesto, pues, ¿para qué nos endeudamos? Para pagar esas remuneraciones. Es decir, ese es el principal problema. Me guste a mí
o no me guste, le guste a don Edgar, que además es funcionario público, o no le guste, y le guste a Pedro o no le guste. Y son datos fríos, ahí está, el disparador del gasto son las remuneraciones, don Edgar, y pareciera no solo que el gobierno no lo entiende, sino que hay mucha gente que dice, eliminen las pensiones a los expresidentes, en lugar de disminuir los... Digamos, cosas sin se sentido. dice que si se eliminan las pensiones de lujo prácticamente se soluciona el problema fiscal, y no es así, ¿verdad? Estamos lejísimos de eso. O sea, por un tema de justicia social se debe hacer, pero no es la solución al problema. La solución del problema, como usted bien indica, está en dos aspectos: servicio de la deuda y salarios públicos. Ahí y efectivamente, digo, para no imponer mi opinión, don Edgar, muchas de las cosas o muchos de los elementos que nos ayudan a endeudarnos son las remuneraciones también. Bueno, el tema de remuneraciones no solo, sino también la cantidad de empleados públicos. Vean, Costa Rica tiene cerca de un poquito más de 330 instituciones públicas. Desde nuestra independencia, le voy a dar los datos exactos para no mentirle, pero desde nuestra independencia hasta 1980 se crearon 190 instituciones públicas. O sea, esos son 160 años, 190 instituciones públicas. Y del 80 al 2019 se crearon el resto, más de 140 instituciones públicas. O sea, el país ha sufrido de una inflación institucional en la época posterior a la crisis de Carazo. Uh-huh. Y eso ha creado una fragmentación en el sector público, en donde se han perdido las rectorías, y entonces, para tratar de brincarse las normas asociadas a los salarios que están asociados igualmente al servicio civil, empezaron a crear sus propios esquemas de incentivos laborales. Cada una de estas instituciones descentralizadas, órganos descentralizados, etcétera, tenía su propia política salarial. Entonces, los salarios han venido creciendo exponencialmente, pero a la vez se han venido duplicando varias veces muchas de las funciones que realiza el Estado. Entonces, en sectores como desarrollo social, o sea, todo lo que tiene que ver con programas sociales, tenemos a varias instituciones viendo el tema de vivienda, a varias instituciones viendo el tema de pobreza, a varias instituciones viendo el tema de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Se perdió el tema de rectorías y ha venido el Estado creando instituciones que se duplican entre sí. Bueno, hace falta una reforma del Estado justamente para regresarle esa rectoría, digamos, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Vivienda, etcétera, etcétera, con el fin de hacer el Estado más eficiente. Empezar entonces a lograr reducciones en instituciones que ya perdieron su razón de ser, porque ahí permanecieron gastando presupuesto todos los años, y nada de eso se ha venido discutiendo a nivel de gobierno. O sea, ¿hemos visto alguna propuesta encaminada en ese sentido? Muy poquito, ¿verdad? Se ha avanzado muy poquito. Y eso sí, cuando hablan de impuestos, el gobierno sí se mete de cabeza al tema de impuestos. Entonces, uno dice, ¿por qué no quieren meterse con el empleo público? Uno no puede pensar, es parte de la plataforma que llevó el PAC al gobierno, los empleados públicos, y eso puede ser la razón. Pero ahora, además, cuando nos dicen que nos van a aumentar los impuestos otra vez, porque ya no lo aumentaron en el 2018, con la promesa de que eso era suficiente. Ahora es el 2020 y estamos peor de lo que estábamos en el 2018, entonces otra vez impuestos. Pero a la vez nos dicen, bueno, oye, vamos a devolverle plata, le vamos a devolver plata del IVA, no al 20%, como decía la mesa de negociación, sino al 40%. O sea, prácticamente están haciendo clientelismo político para generar una masa crítica de votantes a los cuales le vamos a devolver el IVA. O sea, yo lo veo esto como una maniobra electoral más que cualquier otra cosa. En serio, a mí me parece gravísimo eso. Más que, o sea, si estamos en crisis de gobierno, la crisis de gasto público, la crisis en todos los sentidos. O sea, la prioridad número uno es bajar el déficit fiscal para que no tenga presión sobre las tasas de interés que afecte la creación de empleo a futuro mediante una menor inversión. O sea, bajar tasas de interés o evitar que suban para que pueda generarse empleo en el sector privado y se disminuye la tasa de desempleo, que en este país ya tiene niveles desastrosos. O sea, un poquito menos de una cuarta parte de la población está desempleada y otra cuarta parte está subempleada. La mitad de las personas de este país tienen problemas serios de empleo. Y en lugar de atacar ese como el problema número uno, estamos pensando a ver cómo regalamos plata que en este momento ni siquiera tenemos. En un año preelectoral prácticamente, me parece que eso no procede, o sea, que eso está fuera de discusión. Primero atendamos el problema fiscal
y dentro de años, 5 o 6 años, cuando ya tengamos la situación más o menos resuelta, empecemos a pensar en mecanismos generosos de devolución de impuestos. Sí, Pedro, a mí, digo, yo todos los días hago un programa, eso es una ventaja para mí, porque entonces escucho muchísimas voces. Y yo sigo pensando, bueno, voy a hacer un freno aquí, porque Tatiana me ha preguntado varias veces, y Tatiana es súper oyente. Randall, pero dígame que es un default. Está bien, un default sí, alguno de ustedes, en un minuto, porque es cuando el gobierno generó un bono, un título de deuda, le pidió plata prestada a alguien y dice que no le va a devolver el dinero en el pacto que estableció. O sea, yo compro un bono de gobierno que se vence en el 2022 o en el 2021 y el gobierno dice no tengo la plata para pagarle, güey. Eso es un impago. Pero eso se llama en español cesación de pagos, porque es cuando usted dice no me alcanza a pagar. Y así entonces ya nadie nos presta y es realmente muy, muy complicado. Pero te decía que yo a veces digo, no sé, un día de eso, según una investigación que hacíamos, y después un proyecto de ley de Yorleni León, la diputada, mira, 6 instituciones públicas le regalan una pensión a sus empleados, una más, el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, el ICT, el ICE, la Caja y la Junta de Protección Social a los vendedores de lotería. Es decir, agarran fondos públicos y se los regalan en una tercera pensión. Y yo decía, suave, a mí eso me pareció, yo dije, claro, ahí está, tenemos eso, y ahí hay un montón de plata. Las convenciones colectivas, yo no llamo a nadie a incumplirlas, lo único que estoy pidiendo es, una vez que se venzan, anuncien, señores, ya no voy a firmar ninguna convención colectiva porque no me alcanza la plata. Es decir, son salidas... Le doy otra. Que uno las ve muy fáciles, pero nadie les da pelota. La caja de Ande. La caja de Ande está exenta del pago de impuesto de renta. El año pasado, la caja de Ande generó utilidades equivalentes a 120 millones de dólares. O sea, si tuviera que pagar renta, como cualquier otra empresa, hubiera pagado 36 millones de dólares en renta. Pues está exenta. La sociedad la sociedad de seguros de vida del magisterio exenta. La Junta de Pensiones en la parte administrativa exenta. Y así empezamos a sumar. Entonces, hemos creado una serie de islas en Costa Rica exentas que no contribuyen con la parte del déficit, de la parte de financiamiento del déficit, y así es muy difícil, porque entonces el universo de contribuyentes se nos va reduciendo y cada vez hacemos más chico a ese grupo de personas que pagan impuestos, que es la clase media realmente. Y entonces esa clase media se va reduciendo y vamos tirando a la gente hacia arriba y hacia abajo nada más, y nos quedamos entonces con una polarización en el país muy preocupante para la estabilidad, digamos, social de Costa Rica. Lo que distingue a Costa Rica es una clase media amplia. Bueno, esa clase media se ha venido reduciendo a través del tiempo, y el tema de impuestos es parte de las razones. Yo creo que hay un tema paralelo que debería ir de la mano a la discusión fiscal, que desde antes de la pandemia lo pedíamos y durante estos meses ha sido todavía más amplio, y es cuál es la reactivación económica. Entonces, cuando planteamos el tema de la solución fiscal, no podemos taparnos los ojos de cuál es la realidad en la que está el país. Antes de la pandemia ya el país tenía un 11% de desempleo, lo cual es un nivel altísimo. En este momento el desempleo anda alrededor del 22%, el subempleo en el 26%. Cuando usted revisa la gente que sí trabaja, el 45% de esa gente está en el sector informal. 1 de cada 3 personas está en condición de pobreza. Los ingresos en el último año de las familias se redujo alrededor del 11%. Esa es la economía que tenemos hoy. La economía está decreciendo al 7%. Y a esa economía, con esa foto, es la que estamos pensando en meterle más impuestos, en ponerle las cosas más difíciles. Entonces, yo creo que ese ha sido uno de los talones de Aquiles que ha tenido este gobierno, porque precisamente su forma de solucionar, de seguir pateando la bola, es siempre a través de mayores impuestos. Yo más bien pues he apostado y creo que el país más bien debería estar pensando en algo totalmente opuesto, ¿verdad? Es decir, cuando los países tienen ya cargas impositivas tan altas, más bien deberían de probar bajar las tasas impositivas para poder reactivar la economía, para poder reactivar el empleo. Y alguna gente dice, bueno, pero ¿cómo vas a bajar las tasas impositivas si más bien tienes un problema fiscal? Bueno, no, porque más bien con la reactivación económica, la recaudación inclusive termina siendo mayor, y eso está probado inclusive por evidencia empírica. Es decir, no seríamos el primer país que lo hace. Hay otros casos exitosos, por ejemplo, Irlanda en los años 80 lo hizo,
y es a través de reactivación económica. Costa Rica, inclusive entre el 2004 y el 2008, cuando uno revisa la carga impositiva respecto a la recaudación, respecto a PIB, ha sido uno de los niveles más altos que se ha dado desde hace un montón de años, y ahí nunca se aprobó un impuesto adicional, pero eso sí, estábamos creciendo al nivel del 5,5%, no al nivel del 1 y 2 como venimos acostumbrados. Entonces ese punto de inflexión a la economía es lo que yo creo que pues sigue sumamente ausente. Por ahí usted ve que el gobierno de pronto quita algunas declaraciones juradas para las MIPYMES, ya inclusive hay investigaciones que han hablado de la ineficacia, por ejemplo, del sistema de banca para el desarrollo, que debería ser un crédito muy bien dirigido para esa pequeña y mediana empresa. Todo ese sector informal que acabamos de mencionar, que es el 45% de la gente que trabaja, bueno, hay un problema también de lo difícil que es formalizarse en Costa Rica, no solo desde el punto de vista de trámites, sino todo lo que tiene que ver con cargas sociales. Ahí notamos muchísimo ausencia, que debería haber muchísimo consenso de ambos sectores, de todos estos grupos que estamos hablando, para poder reactivar eso. Pero no, más bien hay grupos que, por ejemplo, quieren quitarle exoneraciones, por decir un ejemplo, a las zonas francas, que lo poco que se ha reactivado la economía en el último mes se debe a que las zonas francas han comenzado a levantar un poco la economía, y esa es la visión en general que hemos tenido. Yo sigo preguntándome cuál es la reactivación económica o a qué le está apostando el gobierno, y que creo que siguen siendo los grandes temas ausentes en una economía cada vez más deprimida y cada vez con mayores problemas. Pero bueno, eso es parte de la radiografía que tenemos, inclusive, claro, aunque son realidades económicas muy distintas. Inclusive estuve viendo que Alemania transitoriamente, por ejemplo, decidió reducir el IVA para incentivar el consumo privado. Claro, es el consumo privado el que te activa el empleo. Claro, y perdón que insista en esto, no es que yo quiero pelearme con la audiencia ni nada, lo que quiero demostrar es lo que piensa una buena parte de Costa Rica, ¿verdad? Que alguien decía, claro, otra vez se van contra los empleados públicos, pero que los medios de comunicación paguen lo que tienen que pagar por frecuencia. Sí, vean, los medios de comunicación, y el precio no lo pusimos nosotros, pagamos una vulgaridad por las frecuencias. Y hay un montón de veces, Central de Radios al menos 10 veces ha apoyado propuestas para subirlo, porque es una vulgaridad, pero eso no va a arreglar el 0.0000003% del PIB. Es decir, ese no es el problema. Está bien que se arregle, pero es otra vez la uña encarnada versus el tumor. Eso es una espinilla, que usted sáquesela, pero lo principal es el tumor. Y a mí realmente me digo, cuando Pedro me dice esto último, digamos, respecto a la reactivación, vuelvo a la metáfora que usaba don Edgar al inicio. El hueco es el déficit, ¿verdad? Usted tiene que frenar todo lo que le haga el hueco más grande. Lo que pasa es que andar hablando, digamos, de estas cosas o de la gasolina y eso, es agarrar al chiquito que está con una cuchara haciéndole más grande el hueco y quitarle y dejar el tractor que está haciéndoselo enorme, ¿verdad? Pero bueno, una vez que usted un impuesto a los premios de lotería. O sea, yo he oído propuestas absurdas y esas. ¿Por qué en lugar de pensar en ir a la Asamblea Legislativa a poner un impuesto a la lotería, simplemente no le decimos a la Junta que pague premios más bajos, que genere más excedente y que le pase ese excedente al gobierno? Entonces, es una decisión administrativa que se toma una tarde en una junta directiva de la Junta de Protección Social. Bueno, evidentemente, en Costa Rica existe una alta industria de lotería ilegal y los de la lotería ilegal están diciendo, por favor, métanle impuesto a los premios, ¿verdad? Hagamos el negocio de la lotería ilegal más rentable. Todo en economía tiene, digamos así, su acción y su reacción. Perdón, don Edgar, pero es que la justificación de ponerle impuesto a eso es darle más armas a la Junta de Protección Social para luchar contra la lotería ilegal que usted está fomentando poniéndole un impuesto a los premios. Entonces, lo que pasa es que suena muy chiva, y perdón, pero hacia el pueblo suena muy chiva, es decir, bajemos lo de gasolina, que los medios paguen más por tal cosa, pero no tiene ningún efecto, Edgar. Bueno, no solo el pueblo, también en la mesa de diálogo hubo consenso, O sea, es que en la mesa de diálogo hay pópulo. Eso bueno, también. Digamos, ese es el tema al final. Yo me sorprendí un día de estos viéndolo. Había personajes políticos que yo tenía 5 o 6 años de no ver, ¿eh?
Y ahí yo, mira, la exministra, ¿dónde está? No sabía. De esos salieron algunos en los bloqueos también. Sí. Vean, yo le voy a decir una irreverencia. Le voy a decir una irreverencia que a más de uno le va a parar el pelo. Mucha gente dice, no, que cobren los impuestos a todos los que están evadiendo impuestos. Y confunden la evasión y la elusión y hablan como si fuera la misma cosa cuando en realidad no son la misma cosa. De fiscal también. La elusión es cuando yo dejo de consumir algo para no pagar el impuesto. Eso no es ilegal y además es el resultado del impuesto. De hecho, elusión es lo que va a existir si pasa el impuesto a las transacciones financieras. O sea, la gente va a usar efectivo, no es ilegal y es para no pagar el impuesto a las transacciones, ¿verdad? Que va a tener un efecto no solamente sobre las personas, sino sobre los precios de los bienes. Pero aparte de eso, la evasión fiscal, hablemos entonces de evasión fiscal. Hay un doble discurso que se maneja en relación con los impuestos. En primer lugar, con cierta razón, la gente dice, no, el impuesto, el IVA, recae más fuertemente sobre los más pobres. Eso está comprobado empírica y científicamente. O sea, un IVA es un impuesto indirecto, recae más fuertemente sobre las personas que consumen una mayor porción de su salario, que son los más pobres. Ahí no hay duda. Pero por otro lado dicen, no, es que la evasión de impuestos es consecuencia de las empresas que no pagan. No, señores, o sea, la evasión de impuestos se da en la economía informal y quienes participan en la economía informal son principalmente las personas de menores ingresos. Si ustedes se ponen a cobrar los impuestos como se debe en este país y le cobran el IVA a todos los que tienen que pagar, va a castigar más fuertemente a los pobres, nuevamente, porque son los que están en el sector informal los que no piden factura, los que no pagan impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, eso está bien en el sentido de que uno puede tratar de mejorar el sistema tributario para reducir la evasión. Va a tener su efecto sobre los precios, va a tener su incidencia sobre los gastos de las familias, etcétera, y no va a ser de las empresas grandes que va a salir este dinero. Las empresas grandes, por lo general, no pueden evadir impuestos de IVA, que son las más fiscalizadas, son las que pagan la mayor parte de los impuestos, de los recaudos de la mayor parte de los impuestos, etcétera. Don Edgar, pero a ver si le entendí, porque es que aquí hay una persona, Norman Coto, que dice, donde hay más evasión es en aduanas. Y es, ¿verdad? Y entonces yo oyéndole pensé, bueno, en aduanas debe haber evasión, yo no tengo la menor duda. Sí. Pero no es donde hay más evasión. Es que la gente piensa en evasión solo en la empresa. Está bien. Supongamos que hay buena evasión en aduanas. Claro, pero pase por la Avenida Central todos los que venden cosas de evaden. La parte informal, claro. Es la gente informal, justamente. Una empresa que evade el impuesto en aduanas no puede vender el bien en el sector formal, porque tendría que pagar renta, tendría que pagar el IVA, etcétera, etcétera, en cadena por todo eso que se evade. Esa es la mercadería que va al sector informal. ¿Quién se beneficia? Claramente es el empresario que evade el impuesto, pero también el consumidor que va a comprar esos bienes en economía informal. Entonces, es una visión, digamos, es un ahorro el impuesto que se deja pagar es un ahorro compartido entre la empresa que está haciendo la evasión y el consumidor que está comprándolo en economía informal. Vea, hay una, es que no recuerdo qué hice yo había hecho una presentación sobre lo carga que es Hacienda para luchar contra la evasión. Y entonces había un grupo de personas que habían importado, es decir, habían pagado su impuesto en aduanas, 370,000 millones en 4 años, 370,000 millones, pero ninguna de esas está inscrita para pagar el IVA. Entonces usted dice, qué raro, ¿verdad? Y se trajeron 370,000 millones, son supermillonarios y los tienen en la casa guardado todo lo que se trajeron. Y no, eso es lo que se trae y lo que usted va ahí caminando y le ofrecen sin pagar el IVA. Entonces, ese es el tema, no son las grandes empresas que además son grandes contribuyentes, tienen a toda Hacienda encima, sino es cuando usted suma los pequeños esfuerzos, los pequeños negocios, que evaden, o esos 370,000 millones, que es que vea la desfachatez, pagaron impuestos de aduanas y no están inscritos, es que ni siquiera están inscritos para pagar el IVA. Ni la renta. Ni la renta, menos, ¿verdad? Sí, claro. Sí, pero ese es el tema, o sea, el tema es que, bueno, si controlamos la evasión, está bien que se controle, pero tengamos presente de que eso va a tener una repercusión sobre los costos de lo que compran las personas, principalmente en la menor parte de la escala de la distribución de la renta. Ahora bien, a mí me están diciendo, Pedro, aquí en Facebook, yo no creo lo mismo, pero demos el beneficio de la duda. Dicen, bueno, pero es que han pasado quejándose todo el programa, pero las propuestas, y propuestas viables, porque eso es lo que a mí me preocupa.
yo no perdería el tiempo en la mesa de diálogo, soy sincero, me iría de una vez a la Asamblea Legislativa. Pero Pedro, en concreto, ¿qué le proponemos a los diputados y cómo hacemos para que lo entiendan y no lo vean con cálculo electoral? Sí, yo creo que las propuestas, de hecho ya muchas han sido versadas en diferentes grupos y podemos verlo también por un tema integral. Creo que ya aquí a nivel de gasto público hemos mencionado bastantes. Yo soy de la tesis que deberíamos de buscar un punto de inflexión en la economía, algo que le meta un empujón real a la competitividad de las MIPYMES, por ejemplo, que representa el 95% del parque empresarial, y eso yo haría una campaña realmente agresiva para generación de empleo. Yo creo que eso terminaría generando mayor recaudación, pero tenemos que salirnos un poco de la caja. El otro punto importante, y eso es, vean que hay muchas medidas que tal vez se han dado consenso. Por ejemplo, ya se habló del tema de Hacienda Digital, ¿verdad? Que dice que eso representaría 1% del PIB. Se habló el tema de TESICOP, de que todos tengan plataformas de compras públicas del gobierno, que eso sería un 1.5%. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que está bien, eso vamos a generar una mejora en el tema del déficit respecto al Producto Interno Bruto, pero en dado momento, si no arreglamos el problema estructural, ¿verdad?, de cómo crecen estos gastos de manera inercial, va a ser muy complicado. Nos vamos a topar en algunos meses con el mismo problema. Hay otro tema importante, que casi nadie ha hablado, los destinos específicos. En Costa Rica, y según la Contraloría General de la República, hay más de 150 destinos específicos. Todos los destinos específicos que existen son permanentes, ninguno es transitorio. Una vez que nacen, ahí se quedaron, ¿verdad? Y de toda la recaudación que se da, el 95% se va como destino de esos destinos específicos. Es decir, y eso es parte de la poca flexibilidad que tenemos para manejar los presupuestos. Y hay un serio problema de la rendición de cuentas, ¿verdad?, sobre muchos de cómo funcionan esas iniciativas. El otro punto que de entrada no se había ni terminado de decir en la mesa de diálogo cuando se dijo no, es el tema de ver los activos del Estado, porque van de nuevo los puntos extremos. Inclusive hay propuestas en los medios, nadie habló, hay gente que ha hablado de vender activos del Estado, ¿verdad?, pero también se ha hablado de una propuesta de democratizar activos del Estado, y eso es, tratemos de crear un punto medio, dejen al Estado el 60 o por lo menos el 51% del control total del patrimonio total, y el resto, ¿verdad?, convirtámoslo, por ejemplo, en acciones de capital privado, ¿verdad?, donde la gente pueda invertir ahí. Inclusive los que pueden invertir son los mismos que hoy por hoy financian al gobierno. Y eso sí, cambiémosle la estructura de gobierno corporativo de esas organizaciones, nombremos técnicos, no nombremos políticos, y mejoraríamos considerablemente la eficiencia de esos mismos activos del Estado. Pero de entrada, cuando usted habla de activos del Estado, hay una resistencia ideológica, ¿verdad?, porque usted dice, bueno, nos están deshaciendo las joyas de la abuela, porque quieren deshacer el Estado Social de Derecho y demás, lo cual no necesariamente es cierto, ¿verdad? También puede haber propuestas, puntos medios que podrían estarse hablando en este momento y que podrían generar no solo eficiencia, no solo ahorrarnos temas de endeudamiento, sino también generar ingresos frescos para el gobierno. Denme un segundo nada más, porque es que aquí me estaban apuntando que oyen una redundancia en el audio. Yo no lo escucho, pero voy a pedirle a Glenn o a Marvin, creo que es Marvin el que está en cabina, que me diga si en la transmisión se oye alguna redundancia de audio, lo que se conoce normalmente como feedback. Rick Brenner dice, sí, es que yo les estoy oyendo. Don Edgar, ¿usted me oye bien a mí? Perfecto, sí. Pedro, ¿vos? Sí, es raro porque nosotros nos escuchamos bien. Yo no sé si hay un canal abierto en la cabina o en el canal que en teoría se oye una redundancia. Voy a continuar y me dicen cómo ya se limpió, dice Rick. Ok, sí, hay un ruido de la gente, eso queda claro, pero no pensé que era el feedback, que es como un pitido que se escucha. Don Edgar, ¿cómo cerramos esas... ¿cómo quitamos ese factor? Porque podríamos reactivar la economía, está bien, pero
vamos a seguir gastando igual con las convenciones colectivas creciendo un montón, las remuneraciones creciendo en términos generales, las pensiones regaladas en 6 instituciones del Estado, las anualidades que yo sigo sin entender hoy para qué se hicieron, o sea, además de ser un premio porque pasa el tiempo, no entiendo su razón de ser. ¿Qué hacemos y que sea particularmente viable? Bueno, yo lo primero que haría es, en primera instancia, aplicar la regla fiscal, eso es lo primero, que es una ley que ya se aprobó y que existe obligación de hacerlo además, pero bueno, aplicar la regla fiscal al pie de la letra. Ahorita les digo qué es lo que dice la regla fiscal para repasar ese tema porque es importante. Pero mientras reestructuramos el Estado para eliminar ese montón de duplicidades que existen y acortar mucho esa inflación institucional que ha existido, yo congelaría los puestos de los empleados públicos que queden vacantes, por lo menos temporalmente, en los próximos 5 años. Al cabo de 5 años eso me va a permitir reducir el gasto en salarios en 15%, mientras hago la reforma institucional para volver a reorganizar el Estado en grandes ejes temáticos, eliminando esas duplicidades, esas instituciones que ya no sabemos qué hacen. La misma presidenta ejecutiva del IFAM ya ofreció entregar el IFAM de vuelta, ¿verdad? Que cierren el IFAM porque no le ve mucha utilidad. Bueno, así como esas, hay muchas otras instituciones. De las 330, yo soy de la idea que en este país quitamos 60 y no pasó nada, ¿verdad? O sea, hay un montón de instituciones que uno se cuestiona cuál es la función que tienen y cuestionar si deben o no deben existir bajo las condiciones actuales en una economía post-COVID, etcétera, etcétera. Tenemos que revisar las prioridades que tiene el Estado, siendo un Estado que no tiene forma de financiarse en su nivel actual. Pero volvamos al tema de la regla fiscal. Vean lo que dice la regla fiscal porque esto sí tiene implicaciones muy importantes. Dice que cuando la deuda PIB supere el 60%, y ya estamos llegando al 70%, no se pueden ajustar pensiones excepto por costo de vida. Algunas pensiones se revaloran más que costo de vida, ya quedarían totalmente congeladas salvo lo que corresponde a inflación. El gobierno central no puede suscribir préstamos a menos de que sean para infraestructura, o sea, para gastos de capital. No se pueden ajustar incrementos salariales ni siquiera por costo de vida entre los empleados públicos. O sea, los salarios de los empleados públicos permanecen congelados. No puede haber cambios con excepción de lo que corresponde a la anualidad. Y la anualidad, en la misma ley fiscal que se pasó cuando se aprobó la regla fiscal, se dice que esa anualidad se va a calcular sobre el salario base y va a ser establecida de forma nominal fija. O sea, no se va a ajustar en el tiempo ni va a ser multiplicativa como ocurría antes del año, digamos, 2019. Pero es todos los empleados públicos, don Edgar. Hay una parte a la que no le alcanza la regla fiscal. Con algunas pocas excepciones. Las excepciones son los empleados de la Caja del Seguro Social y de aquellas empresas que están en competencia, que son bancos, ILICE, etcétera, ¿verdad? O Recope, digamos, yo cuestiono que Recope esté en competencia, o ILICE, ¿verdad? En electricidad, pero bueno, hay pocas excepciones y ahora los diputados variaron la regla fiscal para meter a las municipalidades, pero para la gran colectividad de empleados públicos es así. ¿Las universidades? Las universidades están incluidas dentro de la regla fiscal, sí, señores. Okay. Y eso implica que los salarios se congelan. Eso tiene un efecto muy importante, porque ustedes al congelar los salarios, con crecimiento de la economía, el tamaño del gasto en relación al PIB empieza a disminuir. Ahora, eso es en los próximos años, hasta que el nivel de deuda regrese al 60%. Pasar del 70 al 60, por lo menos 5 años va a tomar, por lo menos. Eso en el entendido de que va el crecimiento económico, entre otras cosas, ¿verdad? Porque de todo lo que estamos hablando, si el problema de las finanzas públicas no se resuelve, y eso significa atacar el tema salarial, de salarios de los funcionarios públicos, o el número de empleados públicos, si eso no se resuelve, no importa que crezcamos, no importa que consigamos préstamos más baratos, no importa nada. La tendencia es que la deuda es insostenible, y se nos va a hacer el problema cada vez peor hasta que eventualmente vamos a entrar efectivamente en un default.
Dice Mayra Cerdas, ojalá alguno de los panelistas me responda. Tengo mucho susto, si se da la firma con el préstamo del FMI, quedamos empeñados de por vida y el impuesto de bienes inmuebles será 3 veces más de lo que pagamos hoy. Por favor, tengo mucho susto de esto, Pedro. No, más bien, bueno, yo creo que también hay mucho mito, ¿verdad? Ya el Fondo Monetario Internacional ya no llega con esas posiciones que mucha gente piensa llegaban en el pasado, y vea que esa propuesta que está diciendo ella fue más bien una propuesta que el gobierno llevó a la mesa y que tuvo todo el rechazo popular, ¿verdad? Entonces, más bien, yo sí creo que deberíamos de tomar el convenio con el fondo. Creo que es algo que nos va a dar una contingencia en este momento, nos va a dar confianza en los mercados para seguir en el tiempo tratando de arreglar el asunto, ¿verdad? Y posiblemente ese impuesto que ella está mencionando, posiblemente, y espero yo también que tampoco sea llevado al final. Ese es uno de los 3 muy mal diseñados impuestos que en su momento propuso el gobierno y que ha tenido un rechazo pues prácticamente de toda la población. Yo creo que en esos impuestos que el gobierno ha querido meter tenemos que ser sumamente vigilantes, y yo quisiera aprovechar el comentario de ella, porque si hay un impuesto, aparte que comenta ella, súper agresivo, súper nocivo, aunque todos los impuestos son malos, ¿verdad? Pero para la población en general es el impuesto de las transacciones financieras. Es decir, cuando nos dijeron, vamos a cobrarles un 0.3% cada vez que usted use su tarjeta de débito, crédito, cuando usted haga un SIMPE, o cuando usted pague los impuestos del IVA, ¿verdad? Inclusive el ministro de Hacienda comparó ese impuesto con subir el IVA del 13 al 20%. Es un impuesto sumamente agresivo. Ahora, alguna gente dice, no, es un impuesto que usted, vamos a empezar a usar efectivo. Claro que sí. Eso va en contra de la bancarización que tanto nos ha costado en este país. Pero ¿qué pasa? Aunque uno llegue igual y pague con efectivo, vaya donde el panadero, donde el supermercado, que usted va a comprar sus cosas, esas empresas, en sus cadenas de valor, que tienen varias partes del proceso de producción, en cada parte del proceso de producción fue pagando el impuesto. Entonces, ¿qué hace el panadero al final? Después de que pagó 5 o 6 veces en las diferentes partes del proceso, cuando se lo va a vender a uno, le carga el costo, el mayor costo que él asumió, se lo carga a uno como consumidor. Y después, este es un impuesto también que va en contra del ahorro. A veces la gente se queja que le pagan en las entidades financieras muy poco cuando ahorra. Bueno, la gran mayoría de plazos de ahorro a corto plazo los convertiría en tasas de ahorro negativas. Nadie estaría incentivado a ahorrar. Y ojo, es un impuesto que es distinto al que pasó en el 2018, que era sobre los intereses. No, este es sobre el monto de la transacción del principal. Es curioso, perdón, Pedro, sí. Esto que decís de que aumenta por la cadena de producción, yo tuve en un programa, y los oyentes que frecuentemente escuchan Matices no me van a dejar mentir, tuve al ministro de Hacienda y a la ministra de Planificación, y hice un ejemplo de un arroz cantonés, de por qué iba a subir el arroz cantonés y ponían la cosa de las transacciones, ¿verdad? Entonces me decían, no, porque usted solo compra una vez, y yo, que no, porque usted va y compra el cebollín, el pollo, ojalá que sea pollo, el cebollín, el pollo, el arroz, el aceite, le paga al mensajero, o sea, en cada uno de esos usted está pagando, y al final usted me lo va a cargar a mí todo, cuando yo voy a comprar el cantonés. Claro, y los que hacen más eso, ¿quiénes son los que tienen más partes en un proceso? Posiblemente los más artesanales, ¿sí? El pequeño y mediano empresario son los que más lo van a asumir y que se lo van a terminar cargando al consumidor. Es más, para colmo de males, para ver el ejemplo que estaban usando el ministro y la ministra, para colmo de males, eso ocurriría solamente si usted tiene un producto importado. Ahí sí solo paga una vez el impuesto. Pero un productor nacional que va a competir con ese importador va a tener que pagar el impuesto varias veces y lo pone en desventaja. O sea, si usted tiene un zapatero que tuvo que comprar el cuero, el hilo, la goma, los clavos, etcétera, tuvo que pagar el impuesto muchas veces a lo largo de la cadena, mientras que trajo zapatos por Amazon lo pagó solo una vez. Entonces afecta al productor nacional. Vean, este tema del impuesto a las transacciones financieras se manejó con tal grado de impericia que yo creo que ellos hicieron los cálculos detrás de una servilleta para saber cuánto iban a recaudar. Porque cuando uno ve lo que se recauda por el impuesto en países como Colombia, que ya tienen un poco de tradición en el cobro de este impuesto, con efectos bastante nocivos, por cierto, pero lo que ellos recaudan es 0,7% del PIB. Y aquí salieron con la historia de que iban a recaudar 3% del PIB, o sea, 4 veces más, 5 veces más que en Argentina, 200 veces más que en Perú. O sea, no hay forma.
y la mitad de lo que decían que iban a recaudar provenía de las transacciones en el sector bursátil. Es imposible cobrar este impuesto en el sector bursátil porque el sector desaparece y termina afectando el mismo financiamiento del gobierno, porque los bonos que se venden en el sector bursátil son principalmente bonos de gobierno. Al desaparecer el gobierno no va a tener quien le compre la mayoría, el 80% de esos bonos. Entonces, todos los países que han aplicado este impuesto excluyen al sector bursátil. Y entonces, ¿qué? Queremos crear un impuesto a las transacciones financieras para exonerar al sector que más transa. Usted se imagina bajo esa, yo leí su artículo, don Edgar, me pareció muy interesante, pero usted se imagina meter plata en un certificado de depósito a plazo, ¿verdad? Que todos los días va dando vuelta y al final yo llegué al banco ahí a decir, ¿cuánto me gané? Y me dice, no, nos debe, señor, porque es que ahí quedó debiendo el impuesto de todo el certificado. O sea, por Dios, sí. pero digamos, lo que pasa, digo, a mí termina haciéndome gracia, pero me río para no llorar, porque uno dice, bueno, ¿y quién hizo esa propuesta? Sí. ¿Dónde están los equipos técnicos de eso? Más, se la pongo así, en Ecuador le llegó al Fondo Monetario Internacional con una propuesta para eliminar el IVA y cambiarlo por un impuesto a las transacciones financieras. Los tipos de Fondo Monetario agarraron maletín y se fueron, dijeron, no, aquí no aceptamos nada de eso. Y al final, eso es interesante, porque Ecuador el mes pasado firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ecuador tiene una situación similar a la nuestra, un nivel de deuda PIB cercano al 70%, un IVA del 12%. El gobierno salió a negociar con el fondo y ofreció aumentar el IVA al 15%. Se le bloquearon las calles, protestas populares, ahí hubo muertos, etcétera, y al final terminaron firmando el acuerdo con el fondo y aumentaron el IVA al 15%, del 12 al 15%. Y quitaron exoneración a los adultos mayores, porque ya estaban exentos del IVA a los adultos mayores, y quitaron exoneración del IVA a las pequeñas empresas, o sea, generalizaron el pago del IVA y firmaron con el fondo un préstamo por 6.500 millones a 27 meses plazo. ¿Por qué el fondo acepta dar préstamos? Porque el fondo va, digamos, desembolsando el préstamo poco a poco, y la idea es que la deuda vuelva a ser sujeta, digamos, de poder ser manejada a futuro. O sea, el fondo presta con la intención de que le devuelvan el dinero, entonces va a solicitar medidas y haga la deuda sostenible. ¿Qué son las medidas? Bueno, al fondo realmente poco le importa si es más impuestos o menos gastos. Lo que le importa es que le paguen de vuelta y que el país se haga apto de volver a captar recursos en los mercados internacionales. Bueno, el fondo por lo general es más fiscalista que controlador de gasto. O sea, siempre mantener impuestos va a ser más fácil, ¿verdad?, que empezar a cortar gasto para un gobierno. Entonces, a mí me parece que si después de hacer el esfuerzo, que no se ha hecho, pero no se ha iniciado, de disminuir el gasto público en Costa Rica, para hacer una verdadera reforma que elimine esas duplicidades, que elimine esa inflación institucional, que controle la cantidad de empleados públicos, si después de hacer eso se determina de que no alcanza, porque realmente no han hecho estudios, o sea, yo quisiera ver los estudios que le dieron forma al impuesto a las transacciones financieras, no existe, al impuesto a las propiedades, no existe, nada de eso existe. O sea, yo esperaría un estudio que me muestre cuánto va a aumentar la economía informal por un impuesto como las transacciones financieras, o un aumento en el IVA, porque va a aumentar la economía informal. Si después de hacer eso se determina que hay que aumentar impuestos, yo creo que la única forma en que se debería aceptar ese aumento de impuestos es que sea un aumento temporal, un impuesto mientras se ajustan las otras variables, para que después se retorne a un impuesto menor una vez hecho el control del gasto, ¿verdad? Pero condición es, bueno, quitarle ese confite al diabético, porque si no va a seguir recayendo en la enfermedad y cada vez más grave. Entonces, un tema, don Edgar, un tema adicional a ese, ahora que usted comenta, yo estoy muy desconfiado con la temporalidad, porque inclusive ese impuesto a las transacciones financieras lo plantean como temporal. Un par de años de una tasa, después lo reducen. Vean el caso de Colombia. En Colombia también nace como un impuesto temporal en 1998. Y ese es uno de los pocos países que lo ha mantenido, y lo ha mantenido porque siempre lo toman para seguir financiando el mismo gasto corriente que tienen. El otro mito que tiene ese impuesto, y por eso a veces pasa como desapercibido por la gente. Cuando usted dice impuesto a las transacciones financieras, la gente piensa, es que es el impuesto para los bancos, que es un impuesto que van a pagar los bancos, que no es un impuesto sobre la población. Eso no es así. Ese es un impuesto que lo vamos a pagar todos. Y el otro mito que tiene es que es un impuesto que se recauda muy rápido.
Sí, los ajustes que habría que hacer en los sistemas para que eso se dé sería de un montón de meses, que de hecho los que se convertirían en recaudadores de ese impuesto son las entidades financieras, que lo van a pagar, sí, ¿verdad? Pero lo van a pagar ellos y también toda la población. Inclusive eso tiene un efecto a nivel de, hay estudios que mencionan que inclusive podría tener un impacto del 2-3% en las tasas de interés, en las tasas de los créditos de la gente, en una población que ya está de por sí altamente endeudada, porque el tico promedio, el 65% de su ingreso neto del salario, se le va pagando deudas. ¿Ustedes se acuerdan que aquí hay algún impuesto temporal? Bueno, sí, se estableció el impuesto a las casas de lujo como impuesto temporal y se hizo permanente. Perdón, le pregunté mal. ¿Ustedes se acuerdan que haya un impuesto temporal que sea temporal? Bueno, en una oportunidad se aumentó el IVA al 15, se bajó el 13, pero veníamos del 10, se pasó del 10 al 15, se bajó el 13. Igual nos cargaron el 13 y al final no hay tal cosa en gobierno como un impuesto temporal, no existe. La tentación es demasiado fuerte. Pero sin bromear, el impuesto a las casas de lujo originalmente se planteó como un impuesto de 5 años y permaneció por siempre. El impuesto a las sociedades, recuerden que también se empezó con cierta temporalidad y se volvió un impuesto permanente. No veo cómo un impuesto que se crea cuando hay dificultad para pasar impuestos en este país, no veo cómo ese impuesto, digamos, va a eliminarse en el futuro. Es más, tan así es la cosa que hoy por hoy Costa Rica debe tener, no sé, 80 impuestos diferentes y solamente 6 recaudan el 80%. 100 tiene 102 o 103 impuestos. Sí, tiene una cantidad de impuestos, pero solamente 6 recaudan el 80%. Sí. Entonces hay un montón de impuestos que existen. Son los timbres, o sea, ¿cuánto le cuesta a la sociedad pasarle la lengua a un timbre de 25 pesos por una certificación de nacimiento? No tiene sentido, o sea, es mejor eliminar el timbre, el costo administrativo es más alto. O todavía para una licitación pública hay que adjuntar un timbre de 20 colones para la ciudad de las niñas. Imagínese usted cuánto cuesta recaudar ese impuesto. Solo el costo de la transferencia va a ser más caro que se recauda. Permítanme ir, son las 3:16, necesito recaudar también, permítanme ir a la pausa y regresamos con más. Recuerden que los invitados escogen canción, así es que negocien, no hagan de la mesa de diálogo, negocien rápido y regresamos en unos minutos de la pausa comercial. Muchos tonos, matices. La radio de Costa Rica, 3 de la tarde con 25 minutos. Gracias por estar con nosotros. Nos quedan 2 minutos de programa más canción. Así es que le voy a pedir un minuto a Pedro y a don Pedro Aguilar y a don Edgar Robles que por favor cierren cada uno con un minuto. Pero Pedro, yo realmente yo veo salidas muy sencillas de pensar, no voy a ser sencillas de pensar. Veo cero actitud política y deseo político de hacerlo. Es decir, soy muy pesimista. ¿Vos también, Pedro, o tenés alguna manera de cómo salir de ese pesimismo y pensar que hay una luz al final del túnel? Yo creo que al final la discusión va a quedar muy política, entonces dependerá mucho de la responsabilidad que tenga en este momento la oposición, ¿verdad? Que aparentemente ha dicho no más impuestos. Yo creo que ese ha sido el discurso de estos días y esperemos que eso se pueda mantener así y que los grupos también puedan hacérselo ver así a la oposición. No más impuestos, la economía no está para asumir más impuestos de ningún tipo y deberíamos de pensar en otras alternativas. Ese creo que sería como al final de todas estas veces de diálogo, de todos estos procesos, lo que nos queda, y es muy importante que sigamos pues vigilantes de lo que pueda pasar y sobre todo evitar impuestos tan nocivos como lo que hemos conversado en esta tarde. Pedro, muchas gracias por haber estado conmigo. Gracias por la invitación. Gracias, don Edgar. ¿Usted ve luz al final del túnel? Yo creo que al final se van a adoptar reformas que van a lograr, digamos, poner en control una parte del gasto, no todo lo que se quiere. Pero vea lo que tengo acá. Y así como en la película Hombres de Negro, ¿verdad? Esto me dice, yo no veo un escenario
yo no veo un escenario en donde se logre aprobar la reforma sin aumento en impuestos, lamentablemente. Yo creo que al final de la historia y muy próximamente, cuando llegue el fondo, se va a acordar algún incremento en el IVA, de una u otra forma. Eso va a crear una crispación social enorme y al final igual se va a aprobar el incremento en impuestos. Yo no veo ese escenario como no factible. Por eso yo mencionaba que si ese es el camino en el cual vamos a andar, deberíamos establecer que ese incremento en impuestos tiene que ser temporal, mientras se ajustan las finanzas, porque si no vamos a estar dentro de 2 años con la misma situación, pero con más impuestos, al igual que ocurrió en el año 2018. Ok, bueno, qué complicado, pero en lo que sí tenemos consenso es en la canción. Yo cedí. Ah, bueno. Sí, porque yo soy salsero. Sí, exacto. Yo iba a pedir una canción de una orquesta de salsa, se llama De Son de Tiquicia, pero me parece que el título de la que propuso don Edgar se presta mejor para hoy, así que oiga, yo cedí. Pedro, yo ni sabía que existía una canción con ese título, Don Edgar Robles. ¿Cómo se llama la canción? Se llama Después de Impuestos, de Johnny Cash. After Taxes. No tenía idea que había una canción que tuviera el nombre impuesto. Y trata de todo lo que la persona quería hacer después de pagar impuestos y no le quedó nada de plata. 3:29. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Feliz tarde, feliz fin de semana. Y Johnny Cash despide Matices. Don Marvin Ballesteros, si la tiene lista. Don Edgar, don Pedro, hasta luego. Feliz tarde. Hasta luego, muchas gracias.